Qué bárbaro, ¿no? Hola, Esta. buenas tardes. Estamos saliendo la presentación del doctor Alejandro Trapani. Doctora Misochi, adelante, por favor. Bueno, hola nuevamente. Vamos a escuchar la monografía del doctor Alejandro Trapani, Palabras Cruzadas. Está presentada esta monografía en el seminario titulado El trabajo sobre lo arcaico desde diferentes autores, Metapsicología a la clínica. Es un seminario online con el equipo docente integrado por la profesora titular, doctora Silvia Leguizamón, y los colaboradores, licenciada Liliana María Revuelta. Los discutidores serán por instituto la licenciada Ana Rosenfeld y por claustro el licenciado Cristian Lopardo. Yo voy a ser la conductora y el coordinador el doctor Alejandro Vegué. Así que bueno, Alejandro, te escuchamos, tenés un tiempo ya estipulado para la presentación de la monografía y luego escucharemos a los, a los discutidores. Acá no tengo bien, eh, no había leído que fueron profesores invitados en el equipo docente, fueron profesores invitados la licenciada Liliana de Nicola y la doctora Felisa Lambergi de Wider. Pido disculpas porque no lo tenía. Bueno, así que adelante, Alejandro, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Eh, Perfecto. bueno, como corresponden los agradecimientos a ti, a Ami, y a Instituto, y a Ana, y a Cristian, y a APA. Y también voy a agradecer a quien fue mi analista, porque cuando yo emigré, no me dejó, no me dejó en la estacada, digamos, y pudo acompañarme en una larga y difícil travesía. Y yo creo que si lo llega a leer podrá compartirlo. Este trabajo que se llama Palabras Cruzadas toma este nombre y alguien me hizo ver, probablemente con razón, que podía ser esto una criptamnesia, porque creo que Lacan algo menciona de las palabras cruzadas. Esta solicitud de palabras cruzadas me vino porque viajaba yo en un tren, un largo viaje, y al lado mío había un señor mayor que no paró en 3 horas de hacer palabras cruzadas. Y en un momento yo dije, qué bien que hace esto usted, palabras cruzadas. Él habrá pensado del viejito de al lado lo que me está diciendo, pero lo cierto es que cuando le dije así, él me dijo, es que yo estoy muy solo. ¿No? Y me llamó la atención porque esto fue el año pasado, no había pandemia. Y uno, si está atento, podrá escuchar qué ganas tiene la gente de ser escuchada, más allá de la pandemia, en modo permanente. Bueno, esto me inspiró a llamar palabras cruzadas al trabajo que hacemos nosotros. Yo puse una cita de Braque, el pintor George Braque, que dice, el arte inquieta, la ciencia tranquiliza. Y a mí me parece que es un buen encuentro el psicoanálisis entre estos dos elementos, el arte y la ciencia. Partiendo del tema del seminario, yo encontré en un trabajo de Winnicott, El odio en la contratransferencia, que podía ser un punto de partida. Winnicott considera que la tarea del analista, al que llama analista investigador, que emprende el tratamiento de un psicótico, está intensamente coloreada por este fenómeno y que el análisis del odio, ¿no? El fenómeno, y que el análisis de los psicóticos se vuelve imposible a menos que el propio odio del analista esté extremadamente bien aislado y sea consciente. Agrega que si queremos analizar pacientes psicóticos, debemos haber llegado a cosas muy primitivas en nosotros mismos, y este no es más que otro ejemplo del hecho de que la respuesta a muchos problemas oscuros de la práctica psicoanalítica radica en un profundo análisis del analista. Quizá la investigación psicoanalítica sea siempre, en cierta medida, un intento por parte del analista de llevar adelante la tarea de su propio análisis.
llevarla más allá del punto hasta el que su propio terapeuta pudo guiarlo. ¿Acaso en nuestra labor analítica corriente no existen muchas situaciones en las que el odio del analista está justificado? Cierra su cita. Entiendo que el odio, tener acceso a él en nosotros, sea la parte más delicada a tener en cuenta. El odio irá ligado a nuestros aspectos agresivos, aspectos que resultará imprescindible haber trabajado en el propio análisis, que no se escape o no se desperdicie como instrumento para la comprensión de lo que está ocurriendo en el campo. Por ello, la contratransferencia, tomada desde la perspectiva temporal, irá conjugada con una visión interdisciplinaria necesaria y útil para el trabajo clínico. Clínica, en nuestro caso, íntimamente ligada a nuestra técnica necesariamente personal, individual, exclusiva con y en cada paciente, obteniendo, idealmente, tantas técnicas como pacientes nos hayan tocado seguir a lo largo de la vida profesional. Cada paciente desafía nuestra técnica, la pone a prueba y la hace desarrollar, crecer, modularse o fracasar. Por eso creo útil las señalaciones de Freud. Dice Freud, estoy obligado a decir que esta técnica ha resultado la única accesible para mi individualidad. Y no se atreve a poner en entredicho que para otra persona sea distinta. Nos aproximamos, continúa, ahora a la intelección de que la técnica analítica tiene que experimentar ciertas modificaciones de acuerdo con la forma de enfermedad y las pulsiones que predominan en el paciente. Baranger dice lo siguiente: la dinámica de la situación analítica depende tanto del analista, con su personalidad, su modalidad técnica, sus herramientas, su marco de referencia, como del analizando, de sus conflictos y resistencias, de toda su personalidad. Sin duda, la propuesta de Winnicott resulta parte del desafío y nos hace reflexionar sobre nuestras limitaciones, impotencia, intolerancia, impaciencia. Y dado que la vía de nuestro trabajo es la vía del levare, cinceles o bisturíes que utilicemos serán siempre intervenciones sin anestesia. Como vemos, el propio análisis del analista será fundamental para la práctica, pues ¿de qué otra manera tendríamos acceso a nuestros conflictos y resistencias para ponerlas al servicio del trabajo? Un poco de historia. La cuestión de la contratransferencia fue ampliamente tratada. Cumple una función fundamental que, como veremos, está íntimamente ligada al análisis personal, ofreciéndose como terreno fértil para actualizar en modo permanente la sensibilidad, allí donde no hay otro parámetro que permita tomarle el pulso a la actividad, la relación con el paciente y sus resultados. Esta actualización cotidiana, lejos de limitarse a la teoría o a las teorías que sirven de marco en su práctica, compromete la entera vida del analista, quien no puede desentenderse del compromiso asumido. En algún sentido, la contratransferencia funciona como un papel tornasol que nos permite un continuo ayornamiento de la particular relación que nos une con nuestros pacientes. Dice Freud que no se debe olvidar que la más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad, nachtrachtlich, discernirá. Así Freud nos habla de la posteriore del analista. Ahora iré a las complementariedades. Aquí me tomo alguna libertad, me propongo establecer otras complementariedades en la intrincada labor terapéutica, poniendo el acento en este sentido en un trabajo en la complementariedad como una obra de arte, en los bordes, al decir de Gaby Goldstein en el 2005. Dice Gaby, no dejamos de notar y destacar que la experiencia estética, en determinadas condiciones, acredita una significativa concordancia con lo que puede producir el setting, la transferencia y el campo analítico como campo de la cura. Y a propósito de esto, tomaré el clásico esquema de Freud de las series complementarias. ¿Le puedes poner, Guillermo, el primero de las series complementarias? ¿Estás ahí, Guillermo? No lo sé. Guille, lo he perdido.
Bueno, más o menos está ahí. Ahí está. El primer esquema. A esta versión ya nos indica, ¿no?, una posición. Es esta. Voy a ir... el proceso interpretativo en su conjunto tiende a permitir, dice Willy Madé Baranger, la movilización de la neurosis de transferencia contra transferencia y con ello la modificación paulatina de todos los aspectos del analizando involucrados en ella, es decir, de toda su persona. Paralelamente, el proceso consiste para el analista en volver a liberar los aspectos suyos involucrados en la situación contratransferencial y paralizados en la neurosis de contratransferencia. Hay algunas citas de Racker que habla de la posición complementaria, citando a Helen Deutsch. Y ya que él habla de esta complementariedad, yo me propuse imaginar complementariedades en serie en el campo de Baranger. La otra imagen, Guillermo, por favor. Exactamente, ¿no? Donde puse en la parte superior lo conocido y en la parte inferior una neurosis de contratransferencia. Y teorizando de fijaciones libidinales, análisis personal, en un paralelismo especular con predisposición con las fijaciones libidinales y el vivenciar accidental. La resignificación del vivenciar infantil, en fin, un trabajo de complementariedad. Complementariedades que así descritas solo constituyen una aproximación a los fines de esquematizar una red de complejidades inabarcables sintéticamente. Ya está, gracias Guillermo. Como sabemos, el dinamismo de este campo bipersonal, con infinitos factores en juego que necesariamente comprometen el aspecto emocional, la labor del analista, que al decir de Racker, citando a Paula Heimann, dice, la acepción básica consiste en que el inconsciente del analista comprende el inconsciente de su paciente. Este rapport profundo llega a la superficie en la forma de sentimientos que el analista percibe en respuesta a su paciente en su contratransferencia. Esta respuesta emocional del analista está frecuentemente más cerca de la realidad psicológica del analizando que el juicio consciente del analista sobre la misma situación. La respuesta emocional del analista está frecuentemente más cerca de la realidad psicológica. Como vemos, nos habla de una coloración, de una periferia de la escucha a la cual quedamos ligados emotivamente. Me propongo articular dicho esquema con el trabajo en la clínica, siguiendo el itinerario freudiano y post-freudiano, intercalando aspectos también complementarios en una hipótesis de trabajo multidisciplinario. Tensiones, líneas de fuerza, observar el campo con cierta porosidad, abren la posibilidad a otras interesantísimas complementariedades que iré desarrollando. Hay un punto muy interesante, también citado por Racker, que permite evaluar si el paciente evoluciona positivamente o no. Por ejemplo, si el analista llega a sentir realmente agresiones de un analizado cuya agresividad estaba bloqueada, o si se siente ofendido o con sentimientos de culpa que el analizado le reprocha, puede concluir con cierta probabilidad que el analizado ha empezado a temerle menos y por lo tanto que mejora. En cambio, el aburrimiento del analista es, la mayoría de las veces, una importante señal de la resistencia del analizado. Observando en otras disciplinas la cuestión de la complementariedad, en pintura ocurre otro tanto en música. Encontraremos que a determinada tonalidad le corresponde un color justo, exacto, perfecto, y esto es evidenciable con un ejemplo simple que nos ofrece la naturaleza al dotar a cada flor del acompañamiento de un verde de las hojas que exactamente la sostiene y la destaca, sin ejercer una competencia que las haría desaparecer. La flor así se destaca y puede ser percibida, vista, encontrada, identificada por las abejas.
Escuchando al paciente bajo esta óptica y permitiéndome extrapolar libremente en atención flotante, como dirá Green más adelante, veremos que como psicoanalistas no seremos ni la flor, ni el verde, ni las abejas. Es el conjunto, en ese campo transferencial, en el cual debemos ajustar la escucha a la complementariedad. Guiados a veces por la intuición y otras tantas por la experiencia, lograremos encontrar la flor del psicoanálisis, que entiendo sea la sorpresa, una sorpresa, lo inesperado. Sorpresa que para ser tal debe por fuerza comprometer y actuar sobre ambos, analista y analizando. Retomando el ejemplo de Rack. Ciertamente, todos estos elementos que hacen a la técnica tendrán necesariamente que hallar lo que se ha definido como timing, para expresar la oportunidad de una intervención a la cual agregaría conceptos como ritmo, distancia y proporción. Veamos qué dice Bion. Bion dice, es importante tener presente que la relación entre las dos cosas, el paciente y yo, es solo transicional. Es una experiencia transitoria. Conviene considerar asimismo que una palabra como transferencia tiene matices de significado que son aplicables como transitoriedad. Es solo temporaria, en el momento en que dos senderos se cruzan por un breve lapso, durante el cual el paciente utiliza un método de comunicación que yo soy capaz de recibir, pero no de comprender en qué consiste. No obstante, continúa bien, quisiera poder verbalizarlo, quisiera poder traducirlo a algún otro idioma, la pintura, la música o las matemáticas. Como podemos ver, el interés por encontrar equivalencias ha sido constante, desde la cirugía, la escultura y en esta última Bion, que quisiera poder traducir en algún idioma la relación entre el paciente y el analista. E incluso el mismo Freud lo hace cuando habla del teléfono adaptado al auricular, del micrófono al auricular. Más modernamente, encontramos en el libro de Juan Bautista Navarro, el Diccionario Conceptual sobre la obra de Green, lo siguiente: el verdadero objeto analítico, dice, no se situará ni del lado del paciente ni del lado del analista, sino en la reunión de esas dos comunicaciones dentro del espacio potencial que se extiende entre ellos, limitado por el encuadro, que se rompe en cada separación y se reconstituye en cada reunión. Consideraciones finales. ¿Qué son estas complementariedades que propongo sino un modo de comprender un juego dialéctico como palabras que se entrecruzan, buscando un sentido aún no descifrado? Un trabajo que incluye dos tiempos para el desarrollo clásicamente descritos como un tiempo en sesión y un tiempo de recorrido. Pero además nos espera otro escenario, uno de encuentros y desencuentros, abrir y suturar. Es este el tema que nos plantearemos más adelante al ver distintas técnicas que necesariamente requerirán de nuestra participación activa. Dos tiempos, la escucha y la intervención. De allí la importancia de pulir la técnica que consienta al paciente, a pesar de la afrenta narcisista que representaremos, tolerarnos, tenernos paciencia, disentir, enojarse, odiarnos y no obstante continuar trabajando. Nosotros somos como un catalizador, modificamos la velocidad, pero no formamos parte del resultado final. Por ese motivo, todas las posibles maneras de entender el binomio transferencia, o como me gusta decir a los de orientación lacaniana, transferencias recíprocas, van tropezando con las cuestiones técnicas y nuestra posición recubre cierto peligro, como le acontece a todo buscador de oro, el oro del psicoanálisis. Algunas consideraciones de orden práctico pueden ilustrar a lo que me refiero al hablar de peligro. Para obtener el oro, se utiliza el mercurio, que es un metal líquido, que se emplea para separarlo de las piedras con las que se encuentra unido en la naturaleza. Esta unión, oro y mercurio, forman una amalgama que permite su separación de la roca, separar el oro de la roca, al exponer dicha amalgama a una fuente de calor. Esto hará que el mercurio se evapore. Extraer el oro que una psicoterapia encierra, entiendo sea el objetivo, teniendo siempre presente que el mercurio es tóxico, es veneno. Después hay unas consideraciones respecto a la técnica lacaniana que podría citar Recalcati cuando habla de la intención de la sesión abreviada, que lo encontré interesante, de tiempo variable.
dice Recalcati, Lacan desplaza el acento de la referencia simbólica al sentido aquel del real del goce. El tiempo de la sesión acortado al abreviarse tiende a asumir un andar acelerado, contraído, condensado, como si el analizando tuviese que caminar sobre un plano inclinado. Irea Green. Se reserva el término significante a todo lo que puede relacionarse con el orden del lenguaje. El término representación engloba los modos no lingüísticos de las comunicaciones. Esta progresión pluridireccional es una continuidad virtual que resulta de poner en relación los términos reunidos por los basamentos asociativos. El funcionamiento de una asociación libre que va más allá de la regla fundamental supone un despliegue no directivo en el que la voluntad cumple un escaso papel y que, sometido a su libre curso, otorga la mayor libertad al levantamiento de las censuras según una autodesorganización en libertad vigilada. Esta última produce efectos de irradiación del significante, que agrega al curso intermitente de la asociación fenómenos de resonancia hacia atrás, ya hacia adelante. Reverberación retroactiva, anuncio anticipatorio. Esto supone que en el analista la tolerancia a un modo de actividad psíquica que juega un papel de receptor de complementariedad, la regresión tópica de Botella. En continuidad con los trabajos de Winnicott sobre el espacio potencial, hemos tratado de definir el objeto analítico. Ahora, yo he concluido con una cita por fuera del discurso psicoanalítico de un matemático que se llamaba Poincaré y que viene citado por un analista, Elvio Facchinelli, que lo cita, habla de la cita de Poincaré. Disculpen que he perdido la cita. Aquí está. Habla de la cita de Poincaré, que es un matemático, que también lo retoma quien ha ganado el premio Nobel de Física este año, que es Roger Penrose. Y extrañamente, un físico y un matemático coinciden en una descripción del fenómeno inconsciente. Poincaré dice: por lo general, los fenómenos inconscientes privilegiados, aquellos susceptibles de hacerse conscientes, son aquellos que directa o indirectamente tocan más profundamente nuestra sensibilidad emocional. Pueden ser sorprendente ver la sensibilidad emocional puesta en juego a propósito de demostraciones matemáticas, las cuales aparentemente pueden interesar solo al intelecto. Esto sería olvidar la sensación de la belleza matemática, de la armonía de los números y las formas, de la elegancia de la geometría. Es una verdadera sensación estética que cada verdadero matemático conoce y seguramente pertenece a la sensibilidad emocional. Así, las combinaciones útiles son precisamente las más bellas. Y con relación a esto, a la intuición, Freud mismo cita en el tercer prólogo de la interpretación de los sueños, dice que cree que esta ha sido la intuición más bella de toda su ópera, la de la interpretación de los sueños, y utiliza la palabra intuición. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde metemos la intuición? ¿Cómo juega la intuición? Bueno, muchas gracias. Eso es. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Muy interesante y realmente, bueno, vamos a escuchar ahora a los comentadores, la licenciada Ana Rosenfeld por Instituto. Ana, ¿estás allí? Sí, ahí estoy. ¿Ahí se escucha? Se escucha, pero no se te ve. ¿Cómo no se me ve? ¿Ahora? ¿Me ven? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, Alejandro, ante todo, mi agradecimiento por esta monografía tan interesante, sobre todo porque abre muchos ejes para reflexionar, para interrogarse, y yo creo que lo rico de las monografías tiene que ver con eso, ¿no? Con esta posibilidad de despertar reflexiones
preguntas. Yo voy a tomar algunos ejes porque tengo 8 minutos, así me pidieron, la consigna Sí. era esa, ¿no? Que 8 minutos para el comentario, así que voy a ser breve y tomaré algunos ejes. Palabras cruzadas. Así titula Alejandro Trapani su monografía, aludiendo a ese entretenimiento que tiene por objeto el descifrado en base a ciertos indicios de un otro puestos en escena. Descifrado que identifica al analista en su función. Descifrado que también realizan otras disciplinas como las matemáticas. Alejandro hace un rastreo teórico interesante basado en sus preguntas acerca del lugar del analista en la cura. Específicamente se refiere a la concordancia. Subraya la importancia de la complementariedad y el análisis de la contratransferencia en la marcha y conducción de la clínica. Las reflexiones de Winnicott introducen su trabajo, las que testimonian la dificultad del analista en el trabajo con pacientes psicóticos, donde el odio inunda la sesión. Dicha limitación, nos dice Winnicott, puede ser resuelta a través del análisis de los aspectos agresivos del analista. A medida que iba leyendo esta interesante monografía, me surgían preguntas que voy a dejar para el final, para poder compartir con Alejandro y ustedes. Coincido con Alejandro que cada paciente pone a prueba la capacidad clínica del analista, su escucha, interpretación. Basándose en Freud y otros autores, menciona la adecuación de la técnica en función de la patología del paciente, pulsiones en juego. Entiendo que el lugar del analista, el dispositivo, no es el mismo con un paciente neurótico, abordando lo reprimido, a la tarea con un paciente psicótico, donde impera el ello, el delirio, la alucinación. Uno de los mayores desafíos en la clínica se dan cuando las pasiones, odio, amor, invaden la sesión, la palabra es insuficiente y el analista corre el riesgo de ser destituido. Investiga entonces el tema, Alejandro, de las complementariedades. Me pregunto, ¿alude a un orden? ¿Alude a cierta combinatoria? ¿A cierta correspondencia entre dos? ¿A un arte? ¿A cierto canon, usando la metáfora coral? Y nos cita a Gabriela Goldstein, que menciona que la experiencia estética acredita una concordancia con la producción del setting y la transferencia. Pregunto, continuando con mis interrogantes, ¿cómo sería la complementariedad en el trabajo clínico con psicóticos? Por ejemplo, el lugar de Freud al analizar a Schreber fue de complementariedad. Basándose en las series complementarias, analiza el posicionamiento del analista en las neurosis de transferencia. Y nos trae citas de Racker sobre Ellen Deutsch, quien diferencia los dos componentes, la identificación del analista con impulsos y defensas del paciente, y acá, nuevamente, la posición complementaria, entendida como identificación con las imagos del paciente según las fantasías transferenciales. Nos trae las ideas de Racker, que ofrece otras complementariedades, en este caso de conjunto, al referirse al artículo de Freud, celos, paranoia, homosexualidad. Y nos dice, los tres elementos en su conjunto orientan la escucha. Racker nos habla también de otra complementariedad, complementos en serie en el campo de los Baranger. Y entonces, partiendo de las series complementarias, señala que a la neurosis de contratransferencia y el inconsciente del analista le corresponden la desfijación libidinal,
que sería interesante poder aclarar un poquito esto, la desfijación libidinal. Continúa diciendo, al vivenciar accidental correspondería el análisis personal y al vivenciar infantil el vivenciar resignificado. A esto lo llama Alejandro evento actual, condición necesaria para transformar la neurosis del paciente en neurosis de transferencia. Según Alejandro, la complementariedad apuntaría a estos aspectos. En este recorrido, Alejandro define las complementariedades como un modo de comprender un juego dialéctico como palabras que se entrecruzan buscando un sentido no descifrado. Incluye dos tiempos, señala, sesión, tiempo recorrido. Y yo pensaba, en función de esta concordancia, esta complementariedad, mientras lo leía, asocié con lo que Freud nos señala en Consejos al Médico, donde él dice que el analista debe volver hacia el inconsciente emisor del paciente su propio inconsciente como órgano receptor, acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono. Lo inconsciente del médico se habilita para restablecer desde los retoños a él comunicados de lo inconsciente del paciente, este inconsciente mismo que ha determinado las ocurrencias del paciente. Se servirá de su inconsciente como instrumento de análisis. Y entonces me preguntaba si esta concordancia, esta combinatoria, esta correspondencia, no tiene que ver con esta cita que Freud nos señala. Lo dejo esto como para pensar. Con respecto a la contratransferencia, perdón, a ver, sí, a ver, un minutito. Con respecto al binomio transferencia-contratransferencia, me pregunto acerca de un comentario que nos hace Alejandro, cuando nos dice, la contratransferencia desde una perspectiva temporal irá conjugada con una visión interdisciplinaria. Me parece una frase y una reflexión interesante que sería bueno aclarar. Con respecto a la concordancia, Racker señala que el sentimiento contratransferencial sería un parámetro de la marcha del análisis, las resistencias del paciente. Paula Heyman agrega que el inconsciente del analista comprende el inconsciente del paciente. Es decir, me parece interesante, digamos, poder ver tal vez la diferencia entre esta conceptualización de Paula Heyman con lo que Freud nos señala en esta cita que yo traje sobre Consejos al Médico, donde da cuenta de lugares distintos de uno y otro. Pienso que el binomio transferencia contra transferencia nos remite a distintas corrientes del psicoanálisis, afiliaciones teóricas en su concepción del inconsciente, en su concepción de la transferencia, en su concepción del lugar del analista. Con respecto a las preguntas, por ahí que podría ser, mencionadas en el trabajo, preguntaría acerca de cómo entender las intervenciones sin anestesia que señala Alejandro en el trabajo, o cómo interpretar la situación analítica como una confrontación entre quien pide ayuda y quien presupone podrá ayudar. Bueno, hay muchos interrogantes más que generan esta interesante monografía, pero yo prefiero dejar acá para abrir intercambio, y desde ya agradezco porque, bueno, fue una monografía que me generó muchas reflexiones, muchas preguntas, y fue un gran esfuerzo
acotarla en 8 minutos. Así que bueno, dejo aquí y agradezco a Alejandro por su aporte. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, le vamos a dar la palabra a Cristian para después, bueno, poder intercambiar entre nosotros. Cristian, cuando tú quieras. Gracias, Ami. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, quiero comenzar mi comentario felicitando a Alejandro y agradeciéndole por permitirme acompañarlo en esta actividad de tanto valor simbólico. Como suele decirse, que es una idea que comparto, en estas presentaciones la actividad es un festejo y sobre todo una celebración. Con la presentación de la monografía concluye una etapa formal y comienza otra que auspicio sea tan rica y productiva como la que está concluyendo. Felicitaciones a Alejandro y felicitaciones a todos los colegas que se han convertido en miembros de la institución y que hoy y mañana estaremos festejando. A mí me resulta muy emocionantes estas actividades. Dividí mi exposición en 3 apartados que responden a 3 apartados que infiero del trabajo de Alejandro, y a cada uno de ellos le corresponde una o algunas preguntas al autor de la monografía para que luego pueda contarnos qué piensa y ampliar el desarrollo de sus ideas. Alejandro dedica el primer apartado a la contratransferencia. Mejor dicho, inicia el primer apartado realizando una ligazón, una complementariedad, como diría él en su trabajo, entre la contratransferencia, la técnica y el análisis del analista. Tenemos los afectos despertados en el analista en relación a su analizante, en este caso el odio al remitirse al texto de Winnicott, la instrumentación técnica que tales afectos posibilitará y que en el mejor de los casos estarían sostenidos por el análisis del analista. Creo que estaríamos de acuerdo con Alejandro que esto se puede ampliar no solo al odio, sino a todos los afectos despertados en el analista. Y en este sentido, se suele decir que Freud no trabajaba con la contratransferencia o que su trabajo con ella fue limitado, incluso que la despreció teóricamente o la tuvo poco presente. Entiendo que las teorizaciones que hizo sobre la contratransferencia son menores o sucintas en relación a otros términos psicoanalíticos, como por ejemplo la transferencia. Quizás con el intento de resguardar cierta intimidad, quizás por el escepticismo que manifestaba el mismo Freud en cuanto al valor que los artículos sobre la técnica tenían, o el disgusto que le generaba la idea de que futuros pacientes, atentos lectores de su obra, conocieran detalles de la técnica que luego le sería propinada, pero que además se dice que Freud en esto ha sido estricto y rígido. Sin embargo, Trapani trae un Freud flexible, de pensamiento flexible, que llega a decir que cada paciente amerita una técnica acorde a la enfermedad y las pulsiones que lo apremien. Modificar la técnica en tanto cada sujeto es diverso. Y en este sentido, en sintonía con Alejandro, con el autor de la monografía, quiero recordar una carta que voy a leer a continuación entre Freud y Binswanger, de febrero de 1913, que creo que también complementa la contratransferencia, la técnica y el análisis del analista. Dice Freud: el problema que usted menciona de la contratransferencia es uno de los más difíciles del psicoanálisis. Teóricamente me parece de más fácil solución. Lo que se le da al paciente nunca debe ser afecto inmediato, sino que se lo debe dar siempre en forma consciente y de acuerdo con la necesidad, en mayor o en menor cantidad. En ciertas circunstancias mucho, pero nunca desde el propio inconsciente. Esta sería la fórmula. Por lo tanto, siempre tenemos que reconocer nuestra contratransferencia y superarla. Solo entonces seremos libres. Darle a alguien demasiado poco porque se lo ama demasiado es una injusticia para con el enfermo y un error técnico. Todo esto no es fácil y quizás para ello haya que ser más viejo. Alejandro refiere que la contratransferencia funciona como un papel tornasol. Me despierta curiosidad esta metáfora y el pedido de Alejandro para que amplíe esta idea. Me hago una pregunta. ¿No podríamos con ella, con la metáfora, caer en la idea de un análisis espejo? Es decir, un análisis que por un lado exacerba con el setting analítico, la regresión y la transferencia, fomentando la transmisión de pensamiento, estimulando el comercio entre los sistemas, y por otro, enviar a los demonios nuevamente al Averno. El segundo apartado inicia con el subtítulo Complementariedades, en alusión a las series complementarias y donde Alejandro
muestra gala de un complemento de autores, que al modo de interlocutores le permiten esbozar sus ideas a la vez que hace hablar y discutir a los mismos. La paleta de colores se despliega y las ideas de Gabriela Goldstein, de Green, de Freud, de Winnicott, los Boulanger, Racker, Navarro, Bion, Cabral, Recalcati van apareciendo en el lienzo formando una original pintura firmada por Alejandro. Pero también se refiere a otra complementariedad al referirse al texto de Freud, celos, paranoia y homosexualidad. Se suele decir que el orden no altera el producto. Alejandro discute esa lógica al decir que no es lo mismo titular celos, paranoia y homosexualidad, o paranoia, celos y homosexualidad, o los diferentes motivos, pero no es azaroso ese orden, dice Alejandro. Pregunta para él, ¿cómo piensa que difiere una de otra? ¿Qué valor encuentra en este orden de complementariedades? Entre paréntesis, creo que el mismo Alejandro nos muestra un trabajo con la complementariedad en él mismo. No sé si todos saben, los que nos están viendo y los que están en la mesa, que Alejandro es un excelso pianista, un excelso pintor y, por supuesto, psicoanalista. Le dejo a Alejandro que nos cuente un poco más de esta complementariedad. Destaca Alejandro el valor de las metáforas, valor que comparto. En este sentido, el autor nos propone la metáfora del oro y el mercurio. Pienso que podría ser una metáfora de la mezcla y la desmezcla pulsional, el encuentro y el desencuentro de las pulsiones de vida y muerte. En consecuencia también me remite, por la evaporación del mercurio, a la sublimación. ¿Cómo piensa Alejandro este proceso? En tanto, cada sublimación tiene como consecuencia la liberación del instinto de muerte. ¿Es posible una evaporación, por así decir, total del mismo? ¿Hay un oro del psicoanálisis? ¿Cómo complementamos los analistas esa toxicidad venenosa en los tratamientos? ¿Podemos pensar aquí otro tipo de complementariedad? El otro punto del apartado que querría resaltar es lo que Alejandro llama el rol de la intuición. Me remitió a aquel pasaje del comercio entre los dos sistemas en lo inconsciente de Freud, en donde Freud mismo dice, el inconsciente de un hombre puede reaccionar esquivando la conciencia sobre el inconsciente de otro, y que alude a la transmisión de pensamientos que, a diferencia del modo comunicacional del sueño o otras formaciones, no necesita de un disfraz para hacerse conocer, donde los pensamientos inconscientes esquivan a la conciencia y son recibidos por el inconsciente del otro. No hay transacción entre los sistemas, es una comunicación directa, sin intermediarios ni censura, de un inconsciente al otro. ¿Cómo piensa en este caso Alejandro la complementariedad? Por último, el tercer apartado, que en verdad es el primero, vuelvo al epígrafe que da inicio a la monografía. Allí Alejandro cita al pintor y escultor Georges Braque, cuando dice, el arte inquieta, la ciencia tranquiliza. La pregunta, Alejandro, es sencillita. ¿Qué del psicoanálisis inquieta, tranquiliza? ¿Cómo lo pensarías vos, Alejandro? Felicitaciones nuevamente y agradecido por tu invitación a comentar tu escrito. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha abierto un panorama muy rico para que podamos intercambiar ideas. Hay muchas preguntas y yo creo que yo lo invito a Alejandro, más que responder, que él despliegue sus ideas respecto a estos temas que se han mencionado. Yo me permito destacar como algo tremendamente importante en el comienzo de su trabajo, que es el análisis del analista. Bueno, Alejandro, la palabra es tuya y contanos algo de todo esto que los comentadores desplegaron. Bueno, muchas gracias a Ana y a Cristian. No es mucho lo que yo pueda agregar porque son preguntas que también para mí quedan abiertas. Es una intuición, diría, la mía, de que a todos nosotros, y pienso que casi todos tenemos más de una actividad, no solo de psicoanálisis, quien canta, quien hace música, quien pinta, quien baila, quien hace teatro. Son actividades, yo diría, casi formativas para el trabajo, necesarias, porque
porque es mejor equivocarse en una nota que equivocarse con un paciente. Es decir, si el arte es agregar donde falta y quitar donde sobra, uno puede ejercitarse con un instrumento sin poner en juego el bienestar, malestar o el trabajo con otra persona. La desfijación libidinal es una cosa que Ana preguntaba y que en alguna medida también era una curiosidad de Cristian. Bueno, como ven ustedes, yo no leí todo lo que escribí porque nos hubiésemos dormido como en una canción de cuna. Pero es un punto interesante. No sé por qué pensé en desfijación, porque se trata de eso, ¿no? Que haya una desfijación para que pueda haber sublimación. Hoy es un tema, creo, bastante aceptado. O sea, donde había una fijación, avenga un margen de sublimación. Y nosotros trabajamos mucho, creo que trabajo mucho sublimando, que lo bueno que me puede salir trabajando es por una capacidad de sublimar, que lo atribuyo a eso, a mi largo trabajo de más de 20 años de análisis personal, ¿no? Que había algunas otras cosas. Me parece muy interesante, Alejandro, porque a Ana le parecieron interesantes varios puntos, y bueno, para que haya un intercambio también sería interesante pensar qué piensa ella acerca de lo que le parece interesante. Y yo lo invitaría ahora a Alejandro Vegué, que a ver si tiene algunos comentarios o algo de Facebook, así vamos matizando. Sí, a mí. Héctor Manzotti quería hacer un comentario respecto a Alejandro y Felisa también. Héctor, te escuchamos. También está Adriana. Héctor, ¿estás allí? Bueno, sí. Quería decir algo, pero no sé si está conectado. El micrófono. Bueno. Adriana, entonces, mientras esperamos a Héctor. Ahí estoy, creo, ¿no? Ah, sí, ahora sí. Ahora bueno, estás. Primero, destacar los comentarios. Han sido comentarios o discusiones muy excelentes, y esto habla también del nivel de la monografía que presenta Alejandro, que me parece un trabajo, digamos, que le agregás un poco en cada párrafo que has escrito, Alejandro, y tenés escrito un libro. Pero por mi parte destacar simplemente esto, la riqueza de comenzar una monografía hablando de la contratransferencia y sobre todo de algo que se habla muy poco. Seguramente se practica mucho, pero se habla muy poco o se interpreta muy poco a veces, que es el odio. El odio en la transferencia y el odio en la contratransferencia. Y así vos vas jugando como a tu estilo, ¿no? Con distintas complementariedades. Y presentás el gráfico de las series complementarias, que creo que es un jueguito tuyo, que tiene todo sentido simbólico, ¿no? Hay muchas complementariedades. Empecemos por las series complementarias. Bueno, nada más que esto.
hay otras cosas también, lo que destacás en cuanto a lo singular de todo trabajo psicoanalítico, a lo singular de cada paciente y a lo singular también, creo entender, de el trabajo del analista, ¿no? En cuanto a el inconsciente, que para eso estamos. Nada más y muchas felicitaciones. Muy buen trabajo. Gracias, Héctor. Yo me voy a permitir, aunque soy la conductora, de hacer un comentario justamente enlazado con lo que mencionaba Héctor respecto a las series complementarias. Yo creo que gran parte o mucho de lo que el trabajo de Alejandro nos transmite es tomar en cuenta lo que yo llamo las series complementarias analíticas. Es decir, el linaje que cada analista tiene, con quién se analizó, con quién supervisó, con quién a quiénes analizó, es decir, todo eso que llamamos experiencia. Y él agrega una palabra que no es muy aceptada por muchos, que es el término intuición. Pero yo quería justamente destacar esto, que con respecto al trabajo y al título fundamentalmente, ¿no? Tenemos muchas veces que cruzarnos con sentimientos que no fueron adecuadamente analizados y otras veces que sí. Y eso hace de que muchas veces aceptemos que ningún análisis está terminado y que con cada analista quizá podemos ir desbrozando y encontrando otras cosas. Bueno, a ver, Alejandro, si querés intervenir o si alguien más pidió la palabra. Creo que Adriana había pedido la palabra. Alejandro, dale, sí, encantada, dale. Yo tenía otro gráfico. Si estás, Guillermo, hay un gráfico que es el último. Lo podrías poner a propósito de lo que dice Ami. No sé si me escuchas, Guille. Dame un segundo y lo busco. Sí, mientras tanto, les cuento que hay muchos saludos y felicitaciones en Facebook que ya voy a leer cuando dispongan. Pero bueno, también tienen la palabra Felisa, Adriana, Ana, y después damos lugar a las preguntas de... Mientras Guillermo pone el gráfico, vamos ganando tiempo. Adriana, Felisa y Ana. Felisa está antes que yo. Lo mismo, gracias. Bueno, Alejandro, yo te quería felicitar a vos y bueno, los comentarios fueron muy enriquecedores también. La monografía me pareció muy fructífera para pensar cada paciente y los comentarios también aportaron un montón, así que es una jornada muy interesante esta. Y a mí me pareció muy interesante tomar el tema de la hostilidad del analista, ¿no? Vos desde Winnicott, digamos, que fue el que habló sobre el odio en la contratransferencia, y vos lo trabajás, eso me parece sumamente importante, porque también depende mucho de que se haya trabajado el propio odio en el propio análisis del analista, ¿no es cierto? El odio hacia los pacientes, que muchas veces es lo que se reprime. Y además te quería preguntar si vos pensás, sobre todo en los pacientes más graves, digamos, en las patologías más graves, si pensás que hay una técnica para cada campo intersubjetivo. Es decir, si cada vínculo, cada intersubjetividad tiene su propia técnica. Bueno, hay muchas cosas más para decir, pero me quedo acá y les agradezco muchísimo todo el evento, digamos, ¿no? Bueno. Gracias, Felisa. Adriana. Sí, Alejandro, te felicito y agradezco mucho que me hayas invitado a participar para escucharte. Me parece muy interesante así todo el enfoque que haces y todas las citas, es muy pertinente de los diferentes autores, ¿no?, con los que componés tu monografía. Me parece también absolutamente fundamental las cuestiones del análisis personal del analista, porque justamente donde puede haber una imposibilidad de utilizar la contratransferencia por la aparición de la neurosis de contratransferencia, es cuando la problemática infantil del analista no está resuelta, no está analizada, y entonces hace obstáculo.
y se desarrolla un encontronazo en vez de un encuentro. Y la cuestión de la intuición, que tiene que ver con la apertura de lo inconsciente del analista para esa escucha, como la cita de Freud que leyó Ana, justamente de orientar el inconsciente del analista hacia las palabras del paciente, el inconsciente del paciente que está detrás de las palabras. Porque nosotros oímos, en realidad oímos una cantidad de sonidos, de ondas sonoras que nos impactan y decodificamos como palabras y se las atribuimos al paciente en todo caso, ¿no? Pero todo eso moviliza todo ese recorrido dentro del analista a través de su inconsciente y poder armar una interpretación como para brindarle elementos al paciente para seguir pensando en la línea profunda, ¿no? Y una última cosa para cerrar, que era esta cuestión de el surgimiento de un afecto, de una angustia en la sesión, y yo creo que se trabaja profundamente, se trabaja analíticamente, no hay concesiones a las demandas de amor, y entonces se llega a niveles muy profundos, arcaicos, infantiles, que constituyeron en su momento parte de las vivencias de ese yo inmaduro durante la tragedia edípica. Y entonces ahí surge la angustia, surge los afectos, las descargas así efectivas, porque se pierden las palabras, porque no había palabra cuando pasó eso en el paciente. Entonces me parece que es muy rico esa posibilidad de pensarlo de esa manera, ¿no? Fundamentalmente, más que como pintura, que es lo tuyo, como escultura, ¿no? De sacar lo que sobra y no ponerle nosotros colores, pinceladas y cosas nuestras. Pero bueno, no quiero, hablaría un montonazo como... Gracias, te has entusiasmado, Adriana. Muy bueno. Ahora Ana, y después Alejandro lees algunos de los comentarios, pero Ana pidió la palabra. Sí, a mí yo les cuento que este trabajo, cuando lo elaboré inicialmente, me di cuenta que era de muchas hojas y que no entraba en los 8 minutos que me habían pedido. Entonces tuve que volver a leerlo, a releerlo y hacer un esfuerzo de síntesis. Fue bastante difícil porque había mucho para pensar y mucho para decir al respecto. Ahora bien, con respecto, había todo un desarrollo que yo hice con respecto a la intuición, que no lo tomé por razones de tiempo. Y pensaba la intuición como algo del preconsciente del analista, que de alguna manera se pone en marcha en algunas circunstancias. Todo este trabajo me parece que tiene un eje conductor que alude a la combinatoria analista-paciente, una combinatoria muy interesante que Alejandro vincula con la música, con el arte, habla de una combinatoria. Una de las mayores dificultades que se da para esta combinatoria es cuando se instala una RTN. Ahí la combinatoria tambalea. La función del analista puede instalarse esta RTN por amor, por odio, por otros afectos pasionales, etc. Pero ahí es donde me resulta complejo pensar en esta combinatoria. Bueno, yo quería hacer este comentario y dejo la palabra a otros. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. A mí me parece, yo creo que en cada sesión debe haber una RTN de la que regresar. Es una cosa exagerada, pero digo, en cada sesión hay que llegar, como si en cada sesión uno debiese llegar al límite de que el paciente te deje y que haga el trabajo de no hacerlo.
es muy difícil, porque este es el punto cuando yo hablo del bisturí, el cincel. No es que es una escultura, es una escultura que nos esculpe. El escultor esculpe y se esculpe. Es un doble juego. Mientras uno trabaja con un paciente, está trabajando consigo mismo. Por eso Winnicott hablaba de hasta donde su análisis consiguió y después sigue trabajándolo. Strachey decía una cosa tremenda, decía que nosotros somos psicoanalistas porque es imposible tener todo resuelto. Si uno tuviese todo resuelto, elegiría otro trabajo, decía Strachey, ¿no? La cuestión es esa, cómo llegar al límite. Y Felisa preguntaba algo ¿cómo era Felisa? Espérate que se me escapó. Respecto de la Pensabas hostilidad. que había una técnica para cada paciente, para cada encuentro intersubjetivo. Sí, es así, pero hasta cada llamado, cada solicitud que tenés de un paciente, es distinto lo que escuchás y lo que proponés y cómo te sale, porque uno ya empieza a trabajar ahí, ¿no? No sé, a mí me ocurre de esa manera. Pero bueno, lo que decía Ami, yo había hecho otro gráfico donde decía que uno está formado por los distintos análisis. Bueno, esto es lo que sería cada sesión, perdón. Hay otro más, ¿no? ¿No hay otro más? En otro... No. Tus palabras cruzadas. No, ¿ves? Quería yo decir, analizando, los analistas que lo preceden, ¿no? El árbol genealógico, digamos, ¿no? donde ¿cómo decir? Una transmisión infinita, ¿no? La genealogía de cada análisis. Incluso si uno ha tenido el mismo analista cambia en el curso del tiempo. Yo tenía un analista que era uno en los 80, otro en los 90 y otro en los 2000. Y podía ser la misma persona, no importa, ¿no? Pero eso también tiene que ver con cómo nosotros vamos cambiando, cómo nosotros vamos puliendo la propia técnica, los propios, ¿no? Bueno, el análisis continúa. Bueno, continuemos. A ver, Alejandro, si nos... ¿A ustedes no les pasa tener sueños edípicos? A mí me ocurre. A ver, perdón, no te entendí. ¿Cuál es la pregunta? ¿No les ocurre tener sueños edípicos? Bueno, puede haber... Yo he tenido pacientes con sueños edípicos explícitos, pero era el contenido manifiesto. Ahora, a esta edad, tener sueños edípicos... Yo cada vez que tengo un sueño edípico me siento muy joven. ¡Ay, qué bueno! Está bien, te sentís un niño. No, me parece una cosa muy optimista. Está bueno. Que la cosa todavía sigue abierta, ¿no? Es que no se cierra nunca, Claro. Bueno, Alejandro, a ver si nos lees algunos de los comentarios de Facebook. Tocayo, mis felicitaciones y las de todos estos colegas que nos están acompañando. Carmen Adán, desde Bahía Blanca, Bernarda Cano de Córdoba, Sonia Cesio, Jorge Catelli, Gabriela Piacuadío, María Cristina Grifa, Catalina Martino, María Luz González, Alejandra Zucchi, María Andrea Alonso, Eugenia Ferraris, Beatriz Fel, María Ángela González, Verónica Prada, Hilda Katz, Laila Omar, Beatriz Miramón, Pablo Béjar, Silvia Costa, que hoy también presentó su monografía, Vero Wider, Anali Werbin desde Madrid, Anastasia Beunza, Alejandra Elacir, que también mañana presenta su trabajo, Andy Rivero, Leticia Mascardi, que te deja un comentario muy bonito, Mario Ruiz, y acá está
Leticia, que te dice, excelente presentación, Alejandro, es música para los oídos. Bravo. Y hay algunos comentarios, como de Juan Pineta, que dice, acompaño fuertemente esta idea de que con cada paciente se crea una suerte de nueva técnica, algo que es posible con un buen bagaje previo, claro. Y Florencia Camosi le dice, una madre es tantas madres como hijos tenga, y un analista es tantas madres como pacientes tenga. Bueno, hay un comentario de Felisa que ya lo pudo decir. Y Flor dice algo muy interesante nuevamente, que dice, hablando de matemática y física, y tomando la perspectiva de la tercera ley de Newton, ¿cómo explicaríamos, si no, la lucha de Eros y Tánatos, o la relación entre angustia y defensa, o la relación entre represión y la arborización inconsciente de lo reprimido, o transferencia y contratransferencia? Excelente monografía que estimula el pensamiento creativo. Felicitaciones, Alejandro. Gracias, gracias. Bueno, muy lindo. ¿Alguien más quiere hablar de los que están presentes? Alejandro, ¿querés agregar algo? Tienen la palabra. Hugo, está sin micrófono. Puedo hacer un breve comentario. Bueno, me pareció una monografía interesantísima y refleja, no sé si decir la personalidad, pero seguro la modalidad de tu trabajo, ¿no? Aparece el odio en la contratransferencia, aparece que en cada sesión hay reacción terapéutica negativa, que cada analista es el mismo y también cambia en cada una de las sesiones y cada vez es otro. Apareces vos contando, diría con audacia también, el hecho de tener cada tanto sueños edípicos y que eso te hace sentir muy joven y vital. O sea, hay una modalidad, una personalidad y una convicción de a veces llevar las cosas a un extremo, ¿no? Como que empujar hasta llegar a un punto y luego resolverlo. Eso es lo que creo entender, más allá de todos tus interesantes conceptos, ¿no? Algo que se refleja claramente en tu monografía, ¿no? Entonces, en ese contexto, me parece interesante que nos cuentes el papel de qué lugar le das a la transferencia. Es un tema muy discutido, ¿no? Desde Racker, que habla de la contratransferencia, casi diría como la llave mágica que nos abre al universo del paciente, a Lacan, que habla de la contratransferencia como parte de la debilidad de un analista que no puede vérselas con el discurso del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué lugar le otorgás vos en ese contexto a cómo vos planteás las cosas de manera tan interesante y llevándolas, como quiero entender yo, hacia un punto límite? ¿Qué lugar le das vos a la contratransferencia en la comprensión del caso, en la relación con el paciente y luego en la transferencia del paciente? ¿Me explico? Gracias, Hugo. ¿Terminaste? Sí. Bueno, bárbaro. Perdón, antes que contestes, Alejandro, a esta, no es una pregunta, pero para desplegar ideas, pidió la palabra Nomi. Ay, perdón. Wait. Perdón, yo me tengo que retirar, así que reitero las felicitaciones. Ale, hablamos después. Gracias, Adriana. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Nomi. Bueno. Bueno, yo quería felicitarlo calurosamente a Alejandro y también al equipo, me gustaría escuchar en su nombre, a Silvia Leguizamón, porque este trabajo salió del seminario de Silvia, que es un seminario virtual. Silvia, como Diana Litvinov, son pioneras en seminarios virtuales. Por lo tanto, bueno, me gustaría escuchar un poquito a la profesora, ¿no es cierto?, hablar sobre esta monografía. Nada más. Bueno, gracias. Alejandro, ¿querías decir algo? Yo te interrumpí para darle la palabra a Nomi. Si te parece, ¿le damos la palabra a Silvia? Sí. ¿Qué pasó? Dale, Silvia, entonces.
Silvia, ¿tenés abierto el micrófono? No se escucha a mí. Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí. Sí, ahora te escuchamos. Bueno, yo en realidad había pensado y pensé muchas cosas sobre esta monografía, pero creo que ya las hablamos todas en el seminario. A mí me parece una monografía sobre todo muy auténtica, porque tal cual escuchan ustedes la monografía y lo que dice Alejandro con él, un desafío continuo, siempre poniéndose del lado del paciente sin dejarnos olvidar digamos, todas estas complementariedades y siempre dando nuevos estímulos, proponiendo nuevas ideas, haciéndonos pensar. Pero bueno, más allá de eso, yo fundamentalmente me siento muy orgullosa y complacida de que Alejandro termine de estar acá. Acá adhiero a las palabras iniciales de Cristian, donde dice: este momento es festejar. Quiero festejar con él este momento donde él finalmente termina. Fue un trabajo arduo para todos. Nosotros hace 3 años que estamos online, y esto le dio la posibilidad a mí de poder tener seminarios, a Alejandro de terminar, y a tantas otras personas de poder seguir en APA, seguir haciendo sus seminarios, seguir el recorrido. Hoy parece más simple porque estamos todos en medio de esta situación catastrófica, pero bueno, nosotros empezamos mucho antes, cuando las cosas eran más agradables, y bueno, me da mucho gusto. Lo conozco desde hace 30 años, Alejandro, así que es un placer enorme acá festejando con él. Gracias, Silvia, muy amable. Bueno, a ver, Alejandro, ¿querés decir algo? No, es así. Decía un viejo maestro mío de pintura, decía: lo que con tiempo no se hace, el tiempo no respeta. Está muy bueno, está muy bien. Bueno, a ver si, no sé, vos, Liliana, ¿querés decir algo? Fuiste la colaboradora, o si no, bueno, quien quiera pedir la palabra. Bueno, yo lo que quería comentar, porque bueno, tenía una serie de puntualizaciones, pero ya se dijeron, así que bueno, y aparte esta es la fiesta de Alejandro, pero quería comentar, quería comentar que bueno, Alejandro junto con nosotros formó parte del grupo iniciador de estos seminarios, ¿no? Digamos que forma parte del grupo pionero, por eso aparecemos todos en las fotos, ahí muy serios. Pero bueno, la personalidad de él también hizo muy ameno los seminarios, porque en principio era todo pensar una serie de cosas y ver cómo resultaba. Esto empezaba es el 4.º año estamos trabajando. Pero bueno, Alejandro nos hizo con la personalidad una cuestión muy amena y nos favoreció en este trabajo nuevo que habíamos empezado, ¿no? Así que le agradezco mucho que haya participado. Gracias. Yo lo que no sé si todos saben que este seminario se dicta desde Bolonia, así que para que sepan, Silvia está en Bolonia y afortunadamente los colegas se inscriben en ese seminario y se cursa online. Por eso dije que este era un seminario online. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? ¿Piden la palabra? Seguimos con algunos comentarios de Facebook. Ana, ¿vos querés agregar algo? Abrí el micrófono, está cerrado. Ahora. Hay algo que quiero decir, ¿no? Que es lo que cada uno transmite cuando presenta un material clínico. Y Alejandro Trapani transmite una sonrisa permanente que lo caracteriza. Y yo digo que es bueno sonreír en estos momentos de pandemia. Es la posibilidad de estar juntos, de mantener buena onda, y que realmente ha sido, y esto es, creo que toda la reunión de hoy ha sido un festejo y también una experiencia de aprendizaje para todos. Hay mucho más
para hablar sobre esta monografía. Te lo voy a mandar por escrito, Alejandro. Hay mucho más, pero no nos va a dar el tiempo para eso. Y prefiero dar la palabra a otro. Bueno, gracias, Ana. Dale, Alejandro. A mí, la cosa que donde yo me focalizaría más que nada es que toda psicoterapia es la roca de donde va a poder uno extraer el oro. Por eso yo digo, sacar de la psicoterapia el oro. Las personas vienen por psicoterapia y se encuentran con otra cosa. Toma, a ver qué haces, aguántatela. ¿Viste? A mí me llega mucha gente que ya ha hecho muchas psicoterapias. Y entonces vienen ya sabiendo, ¿no? Pensando. Y de pronto extraer de la psicoterapia el oro, no ir a buscarlo en otra parte. Está ahí en la psicoterapia, la gente viene a pedir ayuda. El señor del tren me dijo, estoy muy solo. Cuando yo le dije, hace bien el ejercicio de las palabras cruzadas. Si yo hubiese seguido, era otro paciente. Están afuera, está lleno de pacientes. Está lleno de pacientes. Miren, sacándonos a nosotros, todo el resto del planeta son pacientes para nosotros. O sea, de cada psicoterapia la persona viene, sí, y uno la va, ¿cómo se puede decir? Transformándola en psicoanálisis. Y un poco Freud lo decía en el Congreso del 18, ¿no? Un poco esa cosa de la psicoterapia del psicoanálisis. Una señora que yo conocí hace muchos 30 años, había conocido a Freud en Viena. Y entonces me cuenta, y yo hice un video que lo perdí, lamentablemente. Era una señora de la alta burguesía argentina, una arquitecta, y había ido en los 37, 38 a Viena, con una amiga a ver a Freud. Y entonces describió un hombre que el aspecto no le decía nada. Dice, la única sensación que tuve es que me daban ganas de hablar. Y entonces si uno pone esa sintonía, dar ganas de hablar al otro, ¿viste? Bueno, por algún lado hay que empezar. Tenés razón, y a mí me quedó picando, es decir, creo que esto de una técnica para cada paciente, de hecho todos partimos del encuadre, del contrato, pero quizás justamente, y lo que hemos conversado mucho en estos últimos tiempos, es en las experiencias clínicas que tenemos a través precisamente de tener la obligatoriedad de atender a todos los pacientes de manera virtual. Y cómo quizá por los inconvenientes y las trabas que hay, yo me permito comentar, justamente haciendo alusión a esto que vos dijiste de las diversas técnicas y de que estamos experimentando una paciente grave, no psicótica, pero de estas pacientes bordes graves, que ejerce su profesión, tiene sus amigos, pero enviudó hace poco, y un poco antes de que comenzara la pandemia, y hacía 2 sesiones semanales. Esto que vos decís de la psicoterapia, y sí, uno puede estar haciendo una psicoterapia, pero está escuchando con oído de analista. Y esta paciente empeoró muchísimo a raíz de la muerte de su marido, y con la pandemia y las prohibiciones de salir y de no poder acudir de manera presencial al consultorio, este tema de la soledad apareció. Pero fíjate vos, como decimos, yo si no hubiéramos estado con la pandemia, le hubiera propuesto, por supuesto, hacer más sesiones, si es que me lo hubieran permitido mis horarios, o hacer un hospital de día, porque estaba muy mal. Pero como no podía ni salir ella ni salir yo, le propuse que me mandara mensajes por WhatsApp cada vez que se le ocurriera, y que yo cuando pudiera se los iba a contestar. Así es. Magnífico. Ella me mandaba los mensajes por WhatsApp,
cortitos, apenas una observación, que el perro le pasó tal cosa, que iba a cocinar tal otra. Bueno, así anduvimos desde que se impuso la cuarentena absoluta, el 20 de marzo, estuvimos hasta el mes de junio. Y en el mes de junio empezó a mejorar. ¿Cómo empezó a mejorar? Que cada vez mandaban menos WhatsApp, que cada vez se las arreglaba mejor y que retomó porque su profesión era otra, pero también se dedicaba a escribir. Y desde el mes de mayo, fines de mayo, junio, escribió un libro. Y ese libro ya se lo publicaron. Y yo digo, ¿y qué hicimos? Hicimos algo las dos. Y como dice Alejandro, hicimos psicoterapia, hicimos psicoanálisis. El asunto es que se develaron muchas cosas. Y el WhatsApp fue una ayuda técnica precisamente porque no podíamos ni hospital de día ni aumentar las sesiones, mucho menos presenciales. Así que te agradezco muchísimo, Alejandro, porque pones sobre el tapete cosas que muchas veces la teoría o el intelectualizar no nos ayudan. Y creo que el compartir las experiencias que tenemos, sobre todo ahora con la pandemia, es muy útil y muy enriquecedor. Mira, este paciente me llamó ayer, viene mañana por primera vez. Esta es la foto de su WhatsApp. Está bueno, muy bien. ¿Lo vas a recibir también así? Sí, pero digo, así se presenta, ¿no? Ya para empezar a hablar. Ya está. Todo un. ¿Viste? Es esto, ¿no? Esto que vos decís, crear, inventar. ¿Cómo hizo Freud Cristian, ¿cómo hizo Freud con el músico? Con Mahler. ¿Con Mahler? Ah, bueno, en un andén de tren charlando. Le tuvo mucha paciencia Freud a Mahler. Claro. ¿Querés agregar algo, Cristian? Te escuché por ahí. No, más que felicitaciones, Alejandro. En verdad se me van armando muchas preguntas, pero por ahí hay pocos minutos. La única que se me ocurre en este momento es ¿qué sueño no es edípico? Así que me parece que Alejandro, todos los sueños que tenemos lo son, salvo que haya cambiado la teoría. Yo sabes que hay una pregunta que les quiero hacer. Ustedes todos hablamos siempre de que en estos momentos hay más sueños. ¿Lo inventé yo o Freud mismo dice que cuando se inicia el análisis el paciente empieza a soñar? ¿Quién lo dice? Bueno, los psicóticos cuando mejoran empiezan a soñar. Bueno, pero quiero decir, pero es una cosa común de escuchar, que cuando el paciente inicia el análisis, después de un tiempo empieza a soñar. Y yo ahora pienso que eso, más que porque está mejorando, es porque entró en abstinencia. Como ocurre ahora, como la abstinencia que tenemos, todos soñamos a lo locos. Y entonces digo, ahora no es porque estamos mejor, es porque el paciente empezó a soñar, porque empezó a extrañarte. Y entonces, lo que dijo Cristian, ¿no? Lo que dijo de todos los sueños son edípicos, claro. Sí, igualmente, Alejandro, lo que dice Freud es que los sueños marcan la entrada al análisis. Ahí está, ¿no? Perfecto. Claro, la entrada al análisis. Y marca la entrada de la abstinencia. Yo digo ahora, pensando lo que nos ocurre en estos momentos, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo más? Quería agregar algo breve, ¿no? Sí, por supuesto. Que tiene que ver con esta combinatoria, con esta concordancia, que de manera tan interesante ilustra Alejandro. Creo que tenemos que tener en cuenta que en esta combinatoria el lugar del analista depende de las estructuras clínicas, por un lado. Por otro lado, también sería interesante pensar este lugar del analista frente a neurosis traumáticas, que creo que no es el mismo que en la psiconeurosis.
digo que tu trabajo abre un montón de reflexiones muy interesantes que dan para seguir pensando. Y eso es lo que quiero agradecer. No me aburrí en absoluto leyéndolo. Bueno, te agradezco. No sabés lo que me aburrí yo leyendo. Y muy interesante el intercambio, ¿no?, que va surgiendo entre nosotros. Bueno, ¿alguien más? Alejandro, ¿tenés algo más para agregar? No, Alejandro Vegué, ¿tenés algunos comentarios? Un mensaje de Gabriela Goldstein. A ver. Quiero felicitar por esta presentación en primer lugar a Alejandro por la excelente monografía que abre un gran campo de pensamiento clínico. Múltiples aperturas de gran riqueza que dan cuenta de la profundidad de las lecturas que lo fundamentan. Y felicitaciones especiales a los excelentes comentadores, Ana y Cristian, que hacen de esta reunión una nueva instancia de aprendizaje y de un riquísimo intercambio. Muchas gracias y felicitaciones. Qué bonito, qué lindo, qué satisfacción. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosa? Quería recordar también que invitamos a todos a las 14 a la lectura de la siguiente monografía. Así que están todos invitados. Es a las 14 horas, así que hay un break que pueden hacer lo que quieran. Hasta la próxima, hasta las 14 horas. Y Alejandro, un abrazo muy fuerte y no dejes de enviarme esos maravillosos videos tocando el piano, que son un deleite. Un aplauso, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gran trabajo.